Tenemos que salirnos supuestamente el 24 de agosto. Mis vecinos y a mí nos entregaron una carta el 7 de julio diciendo que teníamos desalojo. Que estamos siendo desalojados porque simplemente porque la dueña quiere aumentarle la renta. Pago 1.430, en agosto viene el aumento y yo sé que va a venir de 180 a 200 dólares. Yo ahorita pago 2.500, pero he sabido de gente que hasta 3.000 dólares. Que no vamos a hallar de la noche a la mañana donde irnos. No tener donde los niños donde jueguen, donde hagan sus necesidades, donde coman. Miles de casos, miles de caras, miles de familias en toda el área de la bahía. Perdiendo lo más importante que puede tener un ser humano, un techo bajo el que vivir. Una crisis sin precedentes. Son como olas de desplazamiento. Una crisis de desplazamiento que ahora se está sufriendo en esa área. Y eso está pasando mucho, especialmente en la comunidad latina. Están perdiendo sus apartamentos, sus casas. Lo que me mantiene es la fe en que Dios es el que va a decidir. Y mientras algunos buscan amparo, y nosotros estamos unidos pidiendo ayuda. Otros buscan unirse para lograr soluciones. A tocar puertas en todo el vecindario y a mucha gente les estaban subiendo la renta. Pero a pesar de los esfuerzos, las soluciones escasean. Y hemos decidido que no vamos a tener rent control en esta comunidad. No es obvio que el control de la renta es la solución perfecta. Y la lucha por vivienda asequible en la bahía está llena de obstáculos. Hubieron prácticas que son, si no son éticas, también hasta podrían ser hasta ilegales, ¿verdad? Todo el dolor de nuestra gente que ha venido a batallar, todo el trabajo que se ha hecho para que vengan y todos los sacrificios resultan en vano. Y la esperanza no se pierde. Desalojados. Un esfuerzo informativo especial del equipo de Noticias Univisión 14 que comienza ya. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este programa especial de Noticias Univisión 14. Les saluda María Leticia Gómez. Y León Felipe González. La vivienda se ha vuelto uno de los principales dolores de cabeza para miles de familias latinas en el área de la bahía. El boom económico en Silicon Valley convirtió a nuestra zona en una de las más codiciadas para vivir en todo Estados Unidos. El problema es que cuando se trata de bienes raíces y viviendas, la oferta versus la demanda determinan el precio de cuartos, apartamentos y casas. En el último año hemos visto cómo poco a poco los altísimos precios de la renta han ido desplazando a residentes que ahora simplemente no tienen dónde vivir. Aquí les presentamos algunas de sus historias. Buena suerte si tiene que mudarse al área de la bahía y rentar una casa, porque puede recorrer hasta el último rincón y no va a encontrar una vivienda barata. Y es que cuando se trata de dinero, a nadie le gusta perder, y los que son dueños de un inmueble y pueden rentarlo quieren tener la mejor tajada. Por eso desplazan a las familias que pagan menos que los precios del exorbitante mercado. Pero detrás de cada desalojo hay una historia de vida o de muerte. Pues médicamente hablando, él ya está desahuciado. Dios es el que va a decidir si él lo pone a descansar o si él sigue sosteniendo su corazón. Cristian tiene 7 años y los médicos le dijeron a sus padres que le queda poco de vida. Le hicieron un trasplante de corazón que era el último recurso, pero no funcionó. El tratamiento que él tiene nada más lo están estabilizando para hacerlo que demore un poquito más. Ya no hay cura para lo que él tiene. Y como si la tragedia no fuera suficiente, esta familia fue una de las 17 desalojadas de un edificio en Redwood City. Se van a ir a Texas para pagar menos. La crisis de vivienda no contempla si la persona es un niño que podría estar en sus últimos días o un adulto mayor que está discapacitado. Es difícil encontrar una propiedad y nosotros estamos unidos pidiendo ayuda. Parece que ni el dolor de las familias, las protestas y hasta el apoyo de organizaciones civiles y de la iglesia han podido frenar el aumento de las rentas y la ola de desalojos. Todo el mundo está, como se dice, de Silicon Valley y el sueldo allá está bien alto y ellos pueden pagar la renta. En condados como San Mateo esta situación toca niveles críticos. Especialmente aquí en la península donde no tenemos protecciones para inquilinos. Entonces vemos a nuevos dueños, gente compra un edificio, saca a todos los inquilinos para subir la renta. La gente ya no sabe a quién encomendarse porque parece que la crisis de vivienda en el área de la bahía no tiene indicios de mejoría. Los dueños de las viviendas también tienen sus argumentos y mientras seguimos contando esta historia, seguramente otra familia más se ha enterado que tiene que desalojar.
Bueno, y esta crisis de vivienda afecta no solamente a las personas que viven en apartamentos, como acabamos de escuchar. En la península, los habitantes del único parque de casas móviles en Palo Alto viven en el limbo, ya que en los próximos meses podrían ser desalojados del terreno donde alquilan un espacio. Y es que el dueño del parque quiere cerrar el complejo y vender, pero los actuales inquilinos creen que la oferta total de $8 millones ofrecida a los residentes para desalojar no les alcanza para encontrar otra vivienda. Lo que legalmente va a pasar es de que nos van a dar la orden de desalojo, posiblemente 6 meses, y en 6 meses entonces pelearíamos nosotros la reubicación por parte del dueño. Es nuestras casas, es donde vivimos, es donde nuestros niños van a las escuelas en estos distritos, los trabajos están en esta área. Cabe mencionar que el propietario demandó a la ciudad de Palo Alto por supuestamente intentar evitar el cierre del parque en el que viven familias de bajos ingresos. Y ante el elevado número de familias desplazadas, algunas ciudades adoptaron leyes de control de renta, pero aún en esas comunidades ocurren desalojos sin causa justa y aumentos de alquiler por encima de lo que estipula la ley. Por eso es importante conocer sus derechos. Beatriz Ferrari nos explica cuáles son las principales ciudades donde hay un límite de aumento en el alquiler y qué protección ofrecen a los inquilinos. Beatriz, muy buenas noches. Te escuchamos. Así es, ciudades como San Francisco, Oakland y Berkeley están al frente de las urbes con legislación que da mayores protecciones a los arrendatarios, incluido una causa justa de desalojo, pero no son las únicas con control de renta. La angustia de inquilinos que enfrentan el desalojo es algo que se repite. Nos dejaron la nota en la puerta, estoy buscando dónde vamos a vivir, no encuentro. En este marco, suena cada vez más fuerte el llamado a aprobar e implementar ordenanzas de control de renta, y es que esas leyes no son comunes. De hecho, en el área de la Bahía son solo 7 las ciudades que tienen control de renta hoy en día: San José, San Francisco, Oakland, Hayward, East Palo Alto, Berkeley y Los Gatos. Ahora bien, en el caso de San José, el aumento máximo del alquiler en un año es del 8%. Abarca únicamente a unidades construidas antes de 1979, es decir, son miles y miles las propiedades que no tienen límites. Todos los días nos hablan gente mayor de edad, gente con incapacidades, gente con familia en escuelas y dicen, ¿dónde me voy? En el caso de San Francisco, el aumento de alquiler permitido es el equivalente al índice de costo de vida, alrededor del 1.9%. Solo aplica a unidades construidas antes de junio de 1979, pero la ley incluye mayores protecciones para los inquilinos con causas justas de desalojo. En tanto, al este de la Bahía, en Oakland, tenemos el rent control y tenemos leyes para proteger el tenant, se dice, pero en realidad no tenemos el personal para enforzar la ley. Esperan contratar a más inspectores. En Oakland, el control de renta está destinado a edificios con 2 o más unidades ocupadas desde antes de 1983. Solo pueden subir el alquiler según el costo de vida. Pero la realidad es que en varias ciudades como San Leandro, los gobiernos rechazan la idea de poner restricciones a los aumentos que pagan los inquilinos. Y hemos decidido en total, como un consejo, que no vamos a tener rent control en esta comunidad. La razón es que aquí en San Leandro tenemos las rentas más bajas de todo el condado. Cuando un inquilino va a alquilar una unidad, aconsejan averiguar bien si ésta está protegida por un control de renta y cómo es el proceso para que incrementen los pagos requeridos. Con ustedes regreso a los estudios. Gracias, Beatriz. Y precisamente como nos acabas de mencionar, la mayoría de las ciudades del área de la Bahía no tienen leyes de control de renta y por esta razón algunas organizaciones y los mismos residentes han iniciado campañas con el fin de que las municipalidades implementen este tipo de ordenanzas. Richmond es ejemplo de esto. Ahí los concejales aprobaron una ley de control de renta y después la Asociación de Dueños de Departamentos de California recolectó firmas para suspender dicha ordenanza. Flavio Lacayo tiene más detalles. ¿Qué tal? Así es. Y es que después de escuchar las necesidades de los residentes, el Consejo de Richmond aprobó una ley para controlar la renta en esa ciudad. Pero justo antes de que esta ley entrara en vigor, la Asociación de Dueños de Apartamentos de California logró obstruir esta legislación tras recolectar miles de firmas. No era justo que nos había aumentado el año pasado $50.
este año ya iban a ser 200 y decíamos, entonces, ¿qué esperamos para el otro año? 300, 400. Esta es la dura realidad que viven muchos inquilinos en Richmond. La ciudad y algunas organizaciones comunitarias trataron de solucionar el problema. Parece que ellos no son los únicos, de ellos nos contactaron otras personas y empezamos a tocar puertas en todo el vecindario y a mucha gente les estaban subiendo la renta. Pero lo que parecía ser una batalla ganada se perdió. En septiembre, el Consejo de Richmond suspendió la ordenanza de control de renta aprobada a principios de agosto porque la Asociación de Dueños de Apartamentos de California recolectó 7,025 firmas, esto como parte de un referendo que tuvo éxito. Pues se veía muy bueno, porque son ciudades que no tenían ningún control de renta. Este experto nos dice que los fuertes intereses de entidades con dinero y poder obligan a que las comunidades afectadas continúen sufriendo la crisis de vivienda. Su meta es de hacer más dinero. Y lo que han hecho y lo que escuchamos de ciudades como Richmond fue que hubieron prácticas que son, si no son éticas, también hasta podrían ser en ciertos momentos hasta ilegales, ¿verdad? Confundir a la gente, decirles que están firmando y apoyando una propuesta que va a ayudar a los inquilinos cuando sus firmas esencialmente eran usadas para combatir a las mismas leyes que los iban a ayudar. Y es que la Asociación de Dueños de Apartamentos de California empleó a recolectores y muchos de ellos recibieron $12 por cada firma que obtenían y hubo alegaciones también de falsa información. Un residente de Richmond nos dijo que el recolector de firmas no fue claro con él y siente que usó tácticas engañosas. La División de Elecciones del Condado de Contra Costa invalidó un 20% de las rúbricas recolectadas. Nuestra labor para el Departamento Electoral no es de verificar la intención del cual el votante firmó ese documento. Nosotros no verificamos eso, simplemente la firma, dirección y nombre. La ordenanza en Richmond hubiera prevenido de que los propietarios de apartamentos aumentaran la renta más del 2% cada año y también hubiera hecho más difícil el proceso de desalojo sin una causa justa. Semi-reporte, Flavio Lacayo, Noticias, Univisión 14. Como acabamos de escuchar, son pocas las ciudades del área de la Bahía que cuentan con leyes de control de renta y esto abre la puerta a los aumentos exorbitantes de alquiler y a los casos de intimidación para obligar a los inquilinos a desalojar sus viviendas. Para hablar del tema, hoy nos acompaña María Zamudio de la organización Causa Justa. Bienvenida. Buenas tardes. María, platícanos antes que nada si existe alguna ley estatal de control de rentas para proteger a los inquilinos. Desafortunadamente no, solamente hay 12 ciudades por todo California que tienen control de renta y 7 ciudades aquí en el área de la Bahía y hay 10 adicionales que tienen control de renta para parques de viviendas móviles y usualmente aún las ciudades que tienen control de renta, esas leyes solamente aplican a ciertos tipos de unidades. Por ejemplo, en San Francisco son solamente unidades en un edificio donde hay más de 2 unidades y fueron construidos antes de 1979. Ahora bien, ¿qué tácticas de intimidación suelen usar comúnmente los propietarios para desalojar a un inquilino, aprovechando que no hay una ley estatal que los proteja? Y es en todos los casos, aún cuando hay leyes para proteger a inquilinos, los arrendatarios de todos modos intimidan y hostigan a inquilinos, muchas veces amenazándolos con la policía o llamándole migración, diciendo que si no pagan aumentos de renta o si no se salen, van a llamarle a la policía o a inmigración. Eso causa mucho terror en nuestras comunidades. Y la otra táctica es intimidación y hostigamiento, así es crear una situación en el hogar donde el inquilino, ella o él mismo se quiere ir porque la situación está tan difícil, el dueño está hablando cada día, veniendo a tocar la puerta, intimidación física o verbal. Ahora bien, ¿un propietario puede desalojar a un inquilino con la ayuda de un abogado o de un notario? ¿Existe algún proceso legal de desalojo? Todos los procesos de desalojos tienen que empezar con un aviso por escrito, sea de un abogado o un notario, pero eso no quiere decir que el inquilino se tiene que ir. En ciudades que tienen control de renta usualmente también hay protecciones en contra de los desalojos. Por ejemplo, aquí en San Francisco un inquilino solamente puede ser desalojado por 16 razones. En Oakland son 12 y en ciudades donde no hay control de renta, no hay protecciones en contra de desalojos, un inquilino de todos modos tiene derechos a cierto plazo de tiempo. Si yo he vivido en mi apartamento por menos de un año, yo tengo que recibir un aviso de por lo menos 30 días para desalojar, no importa de quién venga,
Y igual con, si he vivido en un apartamento por más de un año, tengo que recibir un aviso por escrito de más de 60 días para salir. Perfecto. Y estoy solamente en lugares donde no hay protecciones en contra de desalojos. Hay que informarse para que no lo maltraten. Damos las gracias a María Zamudio de Causa Justa por acompañarnos hoy. Gracias. Claro, gracias. Regresamos contigo, León Felipe. Gracias, María Leticia. Y bueno, toda historia tiene dos lados y en esta los dueños de viviendas particulares son la otra cara de la moneda. Ellos en su mayoría están en contra de leyes de control de renta porque dicen que los deja desprotegidos y no cuentan con el apoyo legal que tiene un complejo de apartamentos. Jaime Pelufo tiene esta parte de la cobertura. Débora López es la otra cara de la moneda en el debate sobre la crisis de vivienda y control de rentas en el área de la Bahía. Y siempre, cada año los impuestos suben, la electricidad sube, el agua sube, pero no se puede subir las rentas suficientes para cubrir esto y mantener los edificios. Débora es agente de bienes y raíces y dice que la solución a la escasez de viviendas es construir más y que el control de renta se presta para abusos. Y con control de renta es casi imposible deshacerse de un inquilino que es malo, que causa problemas por el resto de los inquilinos y el dueño. Una de las críticas al control de renta es que aplica a todos los inquilinos por igual, sin importar su ingreso. Es decir, que una pareja que gana entre $100 hasta $200,000 por año también se beneficia. Y el control de renta debe beneficiar solamente las personas que se necesitan. Cuando la gente no puede comprar comida, el gobierno no le dice a las tiendas que limiten los precios de su comida. En vez, lo que hace es que el gobierno ayuda a esa gente a poder, con programas para poder comprar comida. Servando Sandoval es un abogado que representa a la Asociación de Propietarios de California, una entidad que también se opone al control de rentas. Y lo que hemos mirado es que en realidad no ayuda a reducir rentas. Lo que pasa es que los dueños de las propiedades tienen menos dinero para mantenimiento y los inquilinos en vez están viviendo en propiedades que son más descuidadas. Débora López agrega que no todos los propietarios son ricos. Tenemos esta lucha entre pequeños dueños y inquilinos y eso no es justo. Hay muchos ciudadanos de alta edad que son los dueños de los edificios de 2 o 3 o 4 unidades y ellos también están luchando por su vida. Jaime Pelufo, Noticias Univisión 14. Gracias, Jaime. Ya volvemos con más de este programa especial. La crisis de vivienda no solo se refleja en los desalojos, los elevados precios de la renta llevan a familias a vivir en albergues, cuartos pequeños y en algunos casos hasta en su auto. Ese es el caso de una madre de familia en San José que se vio obligada a convertir su vehículo en el hogar para ella y sus hijos. Ramón Adame nos presenta su historia. Ramón. Gracias, ¿qué tal? El caso de la señora Selma Ángeles refleja la cruda realidad que probablemente enfrentan muchas familias por el elevado costo de las rentas y también la falta de vivienda asequible. Por semanas, vivió en una van con sus 4 hijos padeciendo inclemencias del clima. Es el caso de una familia que vive en condiciones de extrema pobreza. No tener los niños donde jueguen, donde hagan sus necesidades, donde coman. Tras 14 años de vivir en los Estados Unidos, la señora Selma Ángeles es sin duda el reflejo de muchas familias que ahora viven en extrema pobreza y que en los últimos meses se ha visto en la necesidad de vivir en esta minivan. Un lugar calientito más que en este tiempo de frío. Aunque la preocupación que le rasga el alma como madre es ver por sus 4 hijos que han hecho de este auto, ahora descompuesto, un lugar donde vivir para guarecerse del frío. No ha habido otra opción. Y pues gracias a Dios tengo el carro porque si no, ¿dónde estuviéramos? Pero ha sido difícil no encontrar dónde irnos y no habiendo más, pues nos quedábamos aquí a dormir. Dice que ha buscado ayuda y en ocasiones hasta se ha visto en la necesidad de pedir y solo hay algo que la mantiene firme, el amor de madre. A veces sí me da vergüenza, sí me da pena, pero prefiero sufrir eso a que los niños se queden sin comer o que tengan frío, no tengan dónde estar.
Sí, aquí en el Sagrado Corazón encontramos con muchas familias que andan sin vivienda. El Centro Comunitario del Sagrado Corazón en San José se ha convertido en una herramienta para quienes menos tienen. Conseguir una vivienda estable, pero el requisito es que tengan un trabajo o algún ingreso para poder seguir adelante. Por ahora, sus 4 hijos hacen de esta minivan su patio de juego y el lugar de estudio mientras haya un nuevo empleo. Ella quiere una casa o poner su arbolito para que le lleguen sus regalos. Y eso a mí me da mucha tristeza. Por el momento, una familia de un enorme corazón en San José les ha facilitado el garaje de su casa para que no pasen frío. La señora Ángeles dice que seguirá luchando para que sus hijos tengan un hogar digno. Es mi reporte, Ramón Adame, Noticias, Univisión 14. Gracias, Ramón. Y casos como el de Selma Ángeles no son aislados. En nuestra zona hay miles de personas, entre ellas familias enteras, que tras haber sido desalojadas viven en condiciones precarias. Pero, ¿qué hacen los líderes municipales al respecto? Nosotros les planteamos esa pregunta a los alcaldes y esto es lo que proponen. Vivir en el área de la bahía es cada vez más caro. Es obvio que miles de familias en nuestra ciudad no pueden pagar renta ahorita. En promedio, en el año 2014, las familias que viven en la zona metropolitana de San Francisco, Oakland y San José pagaron casi $69,000 en vivienda, alimentos y transporte. En contraste, el gasto promedio a nivel nacional fue de poco más de $52,000. Esta marcada diferencia de gastos se atribuye en gran parte al altísimo precio de la vivienda en nuestra región. Y por eso necesitamos hacer más para crear más viviendas de renta razonable. El alcalde de San José propone llevar a votación un bono para generar $250 millones en fondos para construir viviendas asequibles. También considera cobrarles un impuesto adicional a las compañías inmobiliarias para financiar la construcción de unidades subsidiadas. We will be enacting something called an impact fee. En Oakland se adoptará el cobro de una cuota similar llamada tarifa de impacto. La alcaldesa propone aprobar bonos para la construcción de vivienda asequible. Su meta es apoyar a las personas de clase trabajadora y también a los empleados de clase media, designando algunas unidades habitacionales para maestros, policías, bomberos y otros profesionales. Las personas en Oakland aman la diversidad de esta ciudad. Solo si se ayuda a la clase media y trabajadora a pagar la vivienda, dice, Oakland podrá mantener su diversidad étnica y cultural. Y por supuesto, otra clave para evitar los desalojos es informarse. Personas necesitan conocer los derechos. Mientras estas propuestas locales son aprobadas y surten efecto, familias enteras como la de Selma Ángeles siguen viviendo en un auto. Otros pasan la noche en autobuses locales. Entre los desplazados hay personas como Reginald Webb, quien tiene trabajo y un título universitario. Él se quedó en la calle porque los aumentos de renta superaron por lejos sus ingresos, a pesar de que trabaja a tiempo completo. Los aumentos de renta exorbitantes y los desalojos injustos también están a la orden del día en San Francisco. Ahí el alcalde Ed Lee respalda fortalecer las medidas ya existentes de control de renta y conseguir bonos y fondos privados para construir viviendas para familias de bajos recursos económicos. El temor a ser desalojados de una vivienda no solo se genera por un posible aumento de renta, sino también por miedo a reportar reparaciones de vivienda a un propietario, lo que lleva a decenas de familias a vivir en condiciones insalubres. Nos acompaña Evelina Nava de la organización Tenants Together. Evelina, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, León Felipe. Platícanos, ¿cuál es la relación que tiene una casa o apartamento en malas condiciones con una crisis de vivienda? Sí, estos son tiempos muy difíciles para los inquilinos que no pueden obtener reparaciones, puesto que hay menos y menos viviendas y opciones para dónde moverse. Y estos inquilinos se sienten desesperados y atorados como si no tienen opciones y tienen miedo a ser desalojados y se quejan. Pero ellos no tienen que aguantar estas condiciones porque están protegidos bajo la ley. Ahora, Evelina, ¿cuáles son los ejemplos o las situaciones más comunes de inquilinos viviendo en condiciones que además dañan su salud? Sí, hay muchos inquilinos viviendo en situaciones donde hay infestaciones de chinches y de cucarachas y mojo excesivo, y es muy importante tratar estos problemas rápidamente porque las infestaciones se propagan y luego causan asma o afectan otras condiciones de salud.
Perfecto. Ahora, Evelina, si un inquilino tiene temor a reportar a su propietario una reparación o que vive en una condición insalubre, ¿qué protecciones tiene y sobre todo qué pueden hacer? Sí, bueno, los inquilinos tienen derecho a vivir en un lugar saludable y habitable. Entonces, bajo la ley en California, si ellos se quejan a la ciudad, ellos están protegidos contra represalias de los dueños. Si ellos llaman a un inspector de la ciudad y el inspector cita al dueño y pasan 35 días sin que el dueño haga reparaciones y no tiene buenas razones por no hacer reparaciones, entonces es ilegal que el dueño cobre renta después de esos 35 días y no pueden aumentar la renta o desalojar los inquilinos. Ahora, ¿qué tan común es esta situación entre la comunidad hispana? En nuestras clínicas que tenemos en Fresno, Richmond y Concord, vemos principalmente clientes latinos. Bueno, pues le damos las gracias a Evelina Nava de la organización Tenants Together. Muchas gracias. María Leticia. Gracias, León Felipe. Y no le cambie, en breve le diremos qué puede hacer legalmente si el dueño de la vivienda que renta le aumenta el alquiler sin justificación. Gracias por seguir con nosotros. Aunque varias ciudades del área de la Bahía tienen leyes de control de renta, a algunos inquilinos les aumentan el alquiler más de lo estipulado por las ordenanzas locales. Por eso es importante que conozca sus derechos. Bueno, precisamente para hablar de este tema hoy nos acompaña el abogado Rudy Valderrama de la organización Tenants Together. Rudy, gracias por acompañarnos. Platícanos, ¿qué puede hacer una persona que se da cuenta o que percibe que le están subiendo la renta de manera injusta? Bueno, el primer plazo va a ser saber si uno está en una localidad que tiene control de renta. Si uno tiene control de renta, uno puede tener mucho más derecho. Aunque si no tiene control de renta en su área, bueno, van a aplicar diferentes leyes. Ahora, Rudy, en estos casos, cuando un propietario quiere aumentar injustamente el costo de la renta o del alquiler, ¿es recomendable conseguir un abogado o directamente no salirse de la vivienda? Bueno, siempre es bueno tener un abogado, siempre, porque la ley es muy compleja en esta área. Hay diferentes tipos de leyes que pueden aplicar y también en conjunto pueden aplicar. Tener un abogado es importante porque uno no solo tiene que entender las leyes, pero también enforzarlas. Y eso es muy difícil sin abogado. Rudy, platícanos qué protecciones existen para las personas indocumentadas cuando el propietario los amenaza con reportarlos a los agentes de inmigración. Bueno, eso es algo que desafortunadamente pasa mucho en San Francisco, por ejemplo, y hay leyes como el Código Penal que dice que si uno trata de sacar a alguien con ese tipo de amenaza es un tipo de extorsión y uno puede llevar a la persona hasta la cárcel. Perfecto. Damos las gracias a Rudy Valderrama de la organización Tenants Together y ya volvemos con más de este programa especial. El Ayuntamiento de San José destinará $430,000 para abrir 4 refugios temporales para desamparados durante esta temporada de invierno. Además, facilitará el proceso para que las iglesias consigan los permisos necesarios para albergar a los indigentes. Los albergues estarán ubicados en el Centro Comunitario Bascom, la Biblioteca Tully, el Centro para Jóvenes Washington United y la Biblioteca Branch. Los refugios operarán del 15 de diciembre al 31 de marzo. El cambio, ya volvemos. Antes de despedirnos, queremos compartir con ustedes números de teléfono de organizaciones que ayudan a quienes enfrentan un desalojo. Tenants Together ofrece asesoría legal y talleres para resolver disputas con propietarios. Bay Area Legal Aid tiene abogados que asesoran a quienes son desalojados sin justificación. Y Causa Justa ofrece información sobre derechos de los inquilinos. En pantalla están todos los números para contactar. Agradezco que nos haya acompañado en este programa especial. Muy buenas noches.